En la Ciudad de México, el anonimato es un Dios al que millones le rezan cada día, un Dios sordo, ciego, indiferente, que te permite ser quien no eres, que te permite esconder un amor prohibido, lavar dinero, olvidar un pasado que te persigue. En este monstruo de asfalto y gente, puedes desaparecer a plena luz del día. Puedes construir una vida entera sobre una mentira, una familia, una rutina, una reputación, y nadie se dará cuenta. Mientras pagues la renta a tiempo, mientras saludes al vecino en el elevador, mientras no hagas demasiado ruido. Hoy no vamos a hablar de los grandes secretos de la política, ni de los crímenes que llenan los periódicos con sangre y escándalo. Vamos a hablar de un secreto más pequeño, más íntimo, infinitamente más desolador. Un secreto que cabía en un departamento de 2 recámaras en la colonia Narvarte. Un secreto guardado durante 15 años por una pareja que todos describían como normal, tranquilos, buena gente, una familia encantadora. Pero detrás de la puerta del departamento 302 se escondía una verdad que desafía la lógica, que desafía la naturaleza, que nos obliga a preguntarnos si realmente conocemos a la gente con la que compartimos el aire, con la que nuestros hijos juegan en el parque. Esta es la historia de Rodrigo y Valeria, y de la noche en que su mundo perfecto, construido sobre arena movediza, se hizo pedazos. Cuando una simple llamada por violencia doméstica destapó una caja de Pandora, revelando que el amor que se profesaban era un crimen, y que la sangre que corría por sus venas era la misma. Yo soy padre del Valle, y esto es Realidad México. Si estás dispuesto a explorar la oscuridad que se esconde detrás de la normalidad, si no le tienes miedo a las verdades que nos hacen sentir incómodos en nuestra propia piel, quédate, suscríbete, porque estas son las historias que nos recuerdan que el verdadero terror, a veces, duerme en la cama de al lado y sonríe en las fotos familiares. El oficial Gabriel Soto odiaba los turnos de noche de los sábados y odiaba con toda su alma las llamadas por violencia doméstica. Código 58. Eran siempre un desastre predecible, un guión repetido hasta el cansancio, gritos, llanto, alcohol, promesas rotas. Y casi siempre, al día siguiente, la víctima retiraba los cargos. Era un ciclo sin fin, frustrante, inútil, una curita sobre una herida de bala. Esa noche de sábado, la llamada vino desde un edificio de clase media en la Narvarte. Un vecino reportó gritos y golpes en el departamento 302. «Llevan horas», dijo la voz anónima por teléfono. Ya no son gritos, son como aullidos. Suena feo. Gabriel y su compañero, un veterano cínico llamado Méndez, subieron por el elevador silencioso. El edificio era tranquilo, olía a limpio, a normalidad. Pero al llegar al tercer piso, el sonido se hizo claro. El llanto ahogado, histérico, de una mujer, y el ruido sordo de algo pesado golpeando una pared. Tocaron la puerta. 1, 2, 3 veces. Con fuerza. «Policía, abran la puerta». Los ruidos cesaron de golpe. Un silencio denso, antinatural, cayó sobre el pasillo. Después de un minuto que pareció una hora, la puerta se abrió una rendija. Un hombre, Rodrigo, estaba parado en el umbral. Tenía la camisa rota, los ojos inyectados en sangre, el aliento a alcohol y a furia. «¿Qué pasa, oficiales? No hay problema aquí. Un pequeño malentendido con mi esposa. Ya saben cómo son». Intentó sonreír, pero fue una mueca. Detrás de él, en la sala, estaba Valeria, sentada en el suelo, abrazando sus rodillas, llorando en silencio.
Tenía el labio partido y una marca roja, con la forma de una mano, en la mejilla. La sala era un campo de batalla, un jarrón de flores hecho pedazos, libros por el suelo, cuadros torcidos en las paredes. Señora, ¿se encuentra bien?, preguntó Gabriel, ignorando a Rodrigo. ¿Quiere presentar una denuncia en contra de su esposo? Valeria negó con la cabeza sin levantar la vista del suelo. No, no es nada. Me caí. Estoy bien. Fue mi culpa. La respuesta de siempre. La mentira de siempre. Gabriel sintió la frustración de siempre, un sabor amargo en la boca. Iban a tener que irse. No podían hacer nada sin su denuncia. Pero entonces, Méndez, su compañero, que no había dicho una palabra, tocó su brazo. «Mira eso», susurró. Méndez no miraba a la mujer que lloraba. Miraba la pared principal de la sala. Allí había un gran collage de fotos familiares. Un altar a la felicidad doméstica. Fotos de la pareja en la playa, en fiestas de cumpleaños. Fotos de sus 2 hijos, un niño y una niña, de unos 10 y 8 años. Sonrientes, felices, aparentemente normales. Y en el centro del collage, en un marco de plata más grande que los demás, una foto más vieja. Tomada en los años 2000. 2 adolescentes, un chico y una chica, abrazados frente a una escuela, con la misma sonrisa, la misma forma de los ojos, los mismos rasgos inconfundibles. Eran Rodrigo y Valeria, pero de jóvenes. Y debajo de la foto, una pequeña placa de latón, grabada con letra cursiva. Decía: Rodrigo y Valeria, graduación preparatoria 2005, hermanos por siempre. Méndez le dio un codazo a Gabriel. Señaló la foto con la barbilla. Gabriel leyó la placa. Una vez, 2 veces. Las palabras no tenían sentido. Luego, lo tuvieron. El aire en el departamento se volvió espeso, irrespirable. La palabra hermanos flotaba entre ellos como un gas venenoso. Gabriel miró a Rodrigo, luego a Valeria. Y de repente, todo tuvo un sentido terrible. La forma casi idéntica de sus rostros, el secreto en sus ojos, la violencia desesperada, como de animales enjaulados. No era una pelea de esposos, era algo mucho más oscuro, mucho más profundo. Gabriel sintió un escalofrío. El vello de sus brazos se erizó. «Señor», dijo, y su voz sonó extraña, diferente, más dura. «Necesito que ambos nos acompañen a la delegación. Ahora». Rodrigo intentó protestar. «No tienen derecho». Pero Gabriel ya no estaba preguntando. El Código 58 se había convertido en algo completamente diferente. En algo para lo que no había un código. En algo que apenas tenía un nombre en los libros polvorientos de la ley. En la delegación, la noche se hizo larga y extraña. La atmósfera era surrealista. Rodrigo y Valeria fueron separados. Sentados en salas de interrogatorio idénticas, bajo luces fluorescentes que zumbaban. La maquinaria policial, acostumbrada a robos y asesinatos, no sabía qué hacer. El caso era una anomalía, una papa caliente que nadie quería tocar. «¿Qué delito es este exactamente?», preguntó un joven agente. «Incesto equiparado», dijo un comandante, leyendo un código penal viejo. Artículo 182. Es un delito. Pero casi nunca vemos un caso. Y menos así. Una familia hecha y derecha. Gabriel se quedó a cargo del interrogatorio de Valeria. Era una mujer rota en 1000 pedazos. Al principio, negó todo con una energía desesperada. «Somos esposos. Nos amamos. La foto es una broma vieja de la escuela. No significa nada». Pero su voz temblaba. Sus manos no dejaban de retorcer un pañuelo de papel hasta deshacerlo.
Gabriel fue paciente. Le ofreció agua, un café. No la presionó. No la amenazó. Solo se sentó frente a ella y esperó. El silencio en una sala de interrogatorios puede ser más poderoso que cualquier grito. Y poco a poco, como un dique que se agrieta bajo una presión insoportable, la verdad comenzó a salir. Entre sollozos, entre pausas interminables, entre frases que morían a la mitad, Valeria contó su historia. Una historia que parecía una novela de tragedia griega. Pero ¿qué era su vida? Él es mi medio hermano, admitió finalmente. La confesión fue un susurro. Mismo padre, diferente madre. La frase quedó flotando en el aire viciado de la sala. Gabriel sintió una mezcla de lástima y repulsión. ¿Y sus hijos?, preguntó suavemente, como si caminara sobre cristales rotos. Ellos no saben nada, susurró ella, y el dolor en su voz era palpable. Ellos creen que somos una familia normal. Creen que sus abuelos murieron. Les inventamos todo un pasado. La palabra normal sonó como una broma macabra. Valeria levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, hinchados. No nos juzgue, por favor, suplicó. Usted no sabe lo que es crecer solo. Usted no sabe lo que es encontrar a la única persona en el mundo que te entiende, y que esa persona sea la única que no puedes tener. Y entonces comenzó a contar. Desde el principio, desde el día en que se conocieron. Dos adolescentes solitarios que encontraron un refugio en el lugar más prohibido. Mientras tanto, en la otra sala, Rodrigo era un muro de silencio, agresivo, desafiante. Es mi mujer, y punto. Lo demás no es asunto de nadie. Es mi familia y la defiendo como sea. Pero cuando Méndez le dijo que Valeria estaba al otro lado, confesando todo, el muro se derrumbó. Se desplomó en la silla como si le hubieran cortado los hilos. Cubrió su rostro con las manos y comenzó a llorar. Un llanto seco, rabioso, sin lágrimas. El llanto de un hombre que había perdido el control, que había perdido el secreto que lo definía. El secreto por el que había vivido y peleado. Gabriel escuchaba a Valeria. Cada palabra era un ladrillo más en la construcción de esa tragedia inevitable. Sintió el peso de la historia, el frío del metal de la silla contra su espalda, el olor a café rancio y a desesperación que impregnaba cada rincón de la delegación. Se dio cuenta de que no estaba frente a una criminal. Estaba frente a una víctima de sí misma, de su propia historia, de un amor que nació torcido y que había terminado por envenenarlos a todos. La noche avanzaba. Afuera, la ciudad seguía su ritmo frenético e indiferente. Pero dentro de esas cuatro paredes, el tiempo se había detenido. Atrapado en la confesión de una mujer que por primera vez en 15 años estaba diciendo la verdad en voz alta, aunque esa verdad la fuera a destruir por completo. La historia de Rodrigo y Valeria no comenzó con un amor prohibido. Comenzó con el abandono, con el egoísmo de un hombre. El padre de ambos, un hombre llamado Julián, era un transportista. Un hombre con dos vidas, dos familias, en dos ciudades diferentes. Una en Toluca, otra en la Ciudad de México. A 80 kilómetros de distancia. Una distancia perfecta para mantener un doble engaño. Ninguna de las dos familias sabía de la existencia de la otra. Rodrigo creció en Toluca, con su madre. Una infancia solitaria, con un padre ausente que era más una leyenda que una presencia. Valeria creció en la Ciudad de México, con la suya. La misma historia, el mismo vacío. El padre era un fantasma que aparecía de vez en cuando.
con regalos caros para calmar su conciencia, y promesas vacías, y luego desaparecía otra vez, por semanas, por meses. El destino, o la tragedia, los unió de la forma más cruel. Cuando tenían 16 y 14 años, Julián murió en un accidente de coche en la carretera. Y en el funeral, el secreto se reveló. Las dos familias se encontraron frente al mismo ataúd. El shock, la traición, el dolor, el escándalo. En medio de ese caos de acusaciones y llanto, Rodrigo y Valeria se vieron por primera vez. Dos extraños que compartían la misma sangre y la misma herida profunda, la herida del abandono. Encontraron un extraño consuelo el uno en el otro. Eran los únicos que entendían exactamente el dolor y la vergüenza que sentía el otro. Su vínculo nació de esa tragedia compartida. Se buscaron, se llamaban por teléfono, se convirtieron en confidentes, en los mejores amigos. Sus madres, consumidas por su propio dolor y su batalla legal por la herencia, no prestaron atención. Veían su amistad como algo natural, algo bueno. Dos hermanos que se apoyaban mutuamente. Pero la amistad, en la soledad de la adolescencia, es un terreno peligroso. El afecto se convirtió en una dependencia emocional absoluta. La dependencia en amor. Un amor desesperado, secreto, culpable. Sabían que estaba mal. La sociedad se lo gritaba. Pero se sentían como dos náufragos en una isla desierta. Se aferraron el uno al otro como a una tabla de salvación. Era ellos contra un mundo que los había herido. Cuando terminaron la preparatoria, tomaron una decisión radical: huir, dejar atrás a sus familias rotas y disfuncionales, construir su propio mundo. Un mundo donde pudieran ser simplemente Rodrigo y Valeria, no los medios hermanos. Se mudaron a la Ciudad de México, al anonimato que ofrece la gran ciudad. Cambiaron su historia. Inventaron un pasado. Dijeron que se habían conocido en la universidad, que sus familias vivían lejos, que no tenían contacto, y la gente les creyó. ¿Por qué no habrían de hacerlo? Parecían la pareja perfecta. Jóvenes, trabajadores, enamorados. Se casaron por el civil en un juzgado de otro estado, con papeles falsos. Tuvieron hijos. Construyeron una vida normal sobre un cimiento de mentiras. Pero el secreto era un veneno lento, un cáncer. Los fue consumiendo por dentro. La culpa. El miedo constante a ser descubiertos. La tensión de mantener la farsa día tras día ante los vecinos, los maestros de la escuela, los amigos. Eso los llevó al alcohol, a las peleas, a la violencia. La violencia no era por odio, era por desesperación. Era el grito ahogado de dos personas atrapadas en una jaula que ellos mismos habían construido. La noche de su detención no fue la primera vez que peleaban así. Fue solo la primera vez que un vecino se atrevió a llamar a la policía. La primera vez que la mentira se rompió para siempre. ¿Cómo que? El sistema no supo qué hacer con ellos. El caso era una anomalía. Una papa caliente burocrática que nadie quería tocar. Pasaron 48 horas en los separos de la delegación. Mientras los abogados, los psicólogos y los fiscales discutían en oficinas con aire acondicionado. ¿Cómo proceder? El delito de incesto estaba en el código, pero las implicaciones humanas eran un campo minado. ¿Y los niños? Esa era la pregunta más difícil. Llamaron al DIFE, a la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. El caso cayó en el escritorio de una trabajadora social llamada Angélica, una mujer con 30 años de experiencia, que creía haberlo visto todo, hasta ese día. Angélica fue a la escuela de los niños.
Una escuela primaria cualquiera, llena de risas y colores. Tuvo que sacarlos de sus clases. 2 niños de 8 y 10 años, confundidos, asustados. No entendían por qué sus padres no habían ido por ellos. ¿Por qué una extraña con una credencial oficial los llevaba en un coche sin insignias? ¿Dónde están mis papás?, preguntaba la niña, con la voz a punto de quebrarse. Angélica sintió un nudo en la garganta. No supo qué responder. ¿Qué se le dice a un niño en una situación así? Tus padres son hermanos. Tu familia es un delito. Todo lo que creías verdad en tu pequeño mundo es una mentira. El sistema no tenía un protocolo para eso. No había un manual para romper un corazón infantil con la verdad. Los niños fueron llevados a un albergue temporal para su protección y valoración psicológica, decía el informe oficial. Pero en realidad, era para esconderlos, para sacarlos de la ecuación mientras los adultos decidían qué hacer con las piezas rotas. Angélica entrevistó a Rodrigo y a Valeria. Por separado. Escuchó su historia completa. Vio su dolor, su arrepentimiento, su amor desesperado y torcido. Se dio cuenta de que no eran monstruos. Eran personas profundamente dañadas, que habían tomado una serie de decisiones terribles, nacidas de la soledad y el abandono. Preparó un informe psicológico, detallado, compasivo, humano. Lo entregó a su superior, el director del área, un hombre con ambiciones políticas, que solo veía el caso como un problema mediático potencial. El director leyó el informe de Angélica. Lo dejó a un lado. Angélica, esto es muy poético, dijo, con una sonrisa cínica. Casi una novela. Pero no nos sirve. Lo que necesito es un dictamen técnico. ¿Son aptos para ser padres, sí o no? ¿Representan un riesgo para los menores, sí o no? No quiero su análisis del alma humana. Quiero un formato llenado correctamente. Miró su reloj. Tenemos una junta. El fiscal está presionando. La prensa ya está olfateando el caso. Necesitamos una solución rápida. Que no haga olas, que sea limpia. La solución rápida y limpia fue la más cruel y la más fácil para el sistema. Rodrigo fue acusado formalmente de incesto y violencia familiar. Valeria, al ser considerada la parte vulnerable en la violencia, fue tratada como testigo y víctima. Una ficción legal para simplificar las cosas. Un juez de lo familiar, en una audiencia de 10 minutos, determinó que los padres habían perdido la patria potestad por conducta depravada y crear un entorno nocivo para el desarrollo psicosexual de los menores. Palabras legales, frías, huecas, que no contenían ni un gramo de la tragedia humana que había detrás. El sistema no buscaba sanar, buscaba cortar, amputar el problema, separar las piezas para que el cuadro completo fuera menos horrible de mirar. Cuando Angélica regresó a la oficina con la resolución judicial, su superior le dijo, con la mirada perdida en el monitor de su computadora: bueno, ahora esto es un caso de menores en situación de orfandad funcional. Eso le corresponde a otra dependencia, al área de adopciones. Llene el formato 2B. Solicitud de ingreso al programa de familia sustituta. El sistema no buscaba justicia. Buscaba ordenar el horror en carpetas, clasificarlo, ponerle otro número de folio, archivarlo hasta que fuera el problema de alguien más. Angélica sintió un nudo en el estómago. Tomó el formato 2B. Miró los rostros sonrientes de los niños en la foto del expediente y sintió el peso de un fracaso que no era solo suyo. Era el fracaso de toda una estructura, diseñada para gestionar tragedias, no para prevenirlas, ni para entenderlas.
El final de esta historia es el silencio que sigue a una demolición. Rodrigo pasó 2 años en la cárcel. Una sentencia corta. El sistema no sabía bien qué hacer con él. Cuando salió, era un hombre diferente, vacío, derrotado. Se fue de la ciudad. Nadie supo más de él. Valeria fue enviada a un programa de reintegración social, terapia psicológica, apoyo gubernamental. Una forma de limpiar la conciencia del sistema. Intentó recuperar a sus hijos. Luchó durante años en los tribunales, pero el estigma era demasiado grande. La etiqueta de familia incestuosa era una marca imborrable en su expediente. Nunca se los devolvieron. Hoy vive sola. Trabaja en una oficina, una mujer anónima más en la ciudad, cargando un dolor que no tiene nombre y una culpa que no tiene fin. ¿Y los niños? Los niños fueron las verdaderas víctimas, los daños colaterales de un amor prohibido y de un sistema incompetente. Fueron separados, enviados a diferentes familias adoptivas, para darles un nuevo comienzo y una vida normal, dijo el DIFE, para borrar la evidencia. Para que nadie tuviera que explicarles, nunca, por qué sus padres tenían la misma sangre. Crecieron como extraños, con un agujero en su historia, con una pregunta que quizás nunca se atrevan a formular, con una herida invisible que, probablemente, sangrará por el resto de sus vidas. El departamento 302 de la colonia Narvarte ahora está ocupado por otra familia. Una familia normal, que no sabe nada de la tragedia que se vivió entre esas paredes, que no escucha los ecos de los gritos y el llanto. Porque en la Ciudad de México, el anonimato es un Dios que te permite esconder tus secretos, pero que no te salva de ellos. Un Dios que al final siempre te pasa la factura, y casi siempre se la cobra a los inocentes.